detalle técnico, por aquí estamos nuevamente. Bueno, te decía ¿Me Néstor, escuchas? gracias por invitarme, te escucho perfecto a este espacio, me parece que es sumamente importante que puedas abrir un espacio de pensamiento y de debate con distintos docentes, así que bueno, agradecerte por la oportunidad de estar acá, compartiendo el camino, compartiendo los pensamientos. Gracias, y quería aprovechar para informar a todos los que nos escuchan y los que nos escucharán, porque esto quedará en nuestro canal de Instagram, que fue Nico el que me inspiró, el que me dio la última patada, dijo. Porque realmente también tiene un espacio muy hermoso que se da todos los sábados a las 7 de la noche y a los cuales están invitados todos. Se llama también Encuentro con Docentes, y donde también se reflexionan o se intenta pensar la escuela, ¿no? Así que, bueno, viéndolo a él compartiendo con una amiga común, que es Silvana Corso, bueno, me inspiró y me dio muchas ganas de decir, bueno, esto que ya tenía días dando vueltas en mi cabeza, ¿por qué no empezar? No perdemos nada y si ganamos, ganamos mucho. Así que, bueno, gracias, Nico. Bueno, pues empecemos. Vamos a empezar saludando a quienes se van uniendo. Ahorita cuando nos tuvimos que cortar porque hubo un tema con la conexión, teníamos 9 personas, seguramente se van a ir conectando. En este momento tenemos personas tenemos personas de aquí de Comodoro Rivadavia, tenemos personas que también se conectan de Venezuela. Un saludo a Vane, a Cecilia, a Margini, a Cristina. Así que los tenemos por aquí y gracias por participar. Vamos a empezar. No sé qué me dices, Nico. Y nos empezamos por conocerte un poquito. ¿Qué trabajo realizas en este momento? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu desempeño? Bueno, en este momento soy director de una escuela de nivel primario y nivel inicial en el barrio de Colegiales, una escuela de clase media baja, con una realidad social muy interesante, con muchas necesidades económicas y edilicias. Y bueno, ahí estoy trabajando en este momento. Soy docente, soy maestro de grado, soy especialista en gestión educativa, recibido en Flaxo. Ahora actualmente empiezo a estudiar, digamos, la licenciatura, pero bueno, pasé antes con varias experiencias como maestro, trabajando en escuelas rurales, haciendo algunas tareas en villas y en diferentes escuelas que me dieron la oportunidad de analizar y poder ver distintos contextos que hoy hacen a mi manera de pensar. Qué bueno, Nico. Y decías algo bien interesante. Eh, Sos maestro de un contexto de clase media baja. Y en este momento, en este contexto, ¿cómo están viviendo toda esta situación de APSO, este contexto de APSO, de aislamiento preventivo, social y obligatorio? ¿Cómo lo estoy viendo? Perdón, porque se cortaba un poquito. ¿Cómo estoy viendo este Sí, momento? ¿y cómo la están viviendo las familias de tu escuela? ¿Qué Y bueno, información tenés en relación? las realidades son muy diversas. Lo primero que intentamos hacer con algunos colegas fue tratar de llegar a las familias que estaban pasando una necesidad por ahí más importante en cuanto al alimenticio, y comenzamos un proyecto que se llama Estoy con vos, que somos unos 50 entre docentes y familiares y amigos que juntamos dinero y compramos alimentos, productos de limpieza, y bueno, les damos a estas familias que por ahí pasan una situación más emergente, porque entendemos que no hay educación si no hay una buena alimentación, no hay educación si no hay una higiene en la casa, no hay un cuidado básico. Entonces lo primero que intentamos hacer fue, bueno, cubrir esos aspectos que son los que se presentan hoy de manera más fuerte en algunas familias. Y después lo más fundamental fue estar comunicados, ¿no? Estar comunicados con esas familias, con otras familias que pasaron situaciones, bueno, que tuvieron virus incluso, tratar de estar en contacto con lo más que se pueda, y bueno, en eso también, gracias a Dios, los maestros entienden muy claro el mensaje y han hasta llamado a las casas para ver cómo se sentían, han buscado los medios necesarios
para llegar a sus niños, a sus niñas. La verdad que eso es algo que se contagia, me parece que tiene que ver con lo que uno va transmitiendo y con lo que el otro también tiene adentro suyo, ¿no? Y encuentra esa posibilidad de buscar algo más, ¿no? Que hacer escuela tiene que ver primero con estar bien y estar felices, y para eso poder aprender, ¿no? Y hay una serie de recursos, bueno, que intentamos estar cubriendo. Para los que se van conectando en este momento, estamos conversando con el profesor Nicolás Becerra. Él es docente, directivo en una escuela de la ciudad de Buenos Aires y quiere compartir con nosotros hoy, está compartiendo con nosotros hoy, pues todas las reflexiones en torno a la educación, en un programa que vamos a intentar que salga todas las semanas, diálogos pedagógicos, reflexiones sobre educación en tiempo de crisis. Y hablando de educación en tiempo de crisis, la humanidad entera está sufriendo un Big Bang. Yo leí esto y me marcó muchísimo, porque realmente el Big Bang como la construcción, como el imaginario de aquello que generó una nueva vida, pero que tuvo que aniquilar la que había antes. Tuvo que explotar, tuvo que generar un rompimiento, tuvo que generar una ruptura con un orden anterior, generar un nuevo caos, generar un caos, y a partir de ese caos generar una nueva vida. Yo siento que cuando este autor decía esto del Big Bang, a mí me generaba, es lo que estamos viviendo en este momento. En este Big Bang de la educación que nos ha generado la presencia de este virus, ¿cuáles crees tú que pueden ser las transformaciones como más importantes, como nucleares, que se tienen que vivir en la escuela, en la educación? Pero vamos a centrarnos específicamente dentro del mundo educativo, en el mundo escolar. ¿Cuáles son las transformaciones que deberíamos vivir en la escuela a partir de esta presencia de este Big Bang que nos generó, insisto, una nueva forma de pensar la escuela? Seguro, Néstor, es muy interesante la pregunta que haces. Creo que me voy a explayar un poco porque tengo varias respuestas. En principio, te voy a transmitir esto que te decía acerca también de tu programa que estás iniciando, ¿no? Una escuela tiene sentido solo si produce pensamiento. Y ese saber de ese pensamiento se construye con otros y con otras. Este es el primer punto que la escuela debería empezar a pensar en función de la pospandemia. Es decir, los niños, las niñas hoy son protagonistas de su aprendizaje. Si no lo son, ¿cómo deberíamos hacer para que ellos sean los que construyan ese recorrido, esa trayectoria, y que en esa trayectoria y ese recorrido se empiece a trabajar sobre sus habilidades, sobre sus fortalezas, y no tanto sobre los objetivos que el docente por ahí ya tiene en mente, ¿no? En primer lugar, eso. En segundo lugar, y como punto básico e importante, que también un poco titulabas la charla, es la conciencia de que las aulas heterogéneas siempre existieron, ¿no? Que no es algo nuevo, y que la inclusión debe pensarse no solo desde la admisión o de cómo trabajar, sino de que es algo que va a favorecer la educación de todos los niños y todas las niñas. Es decir, estar con alguien que es distinto, pues que es con todos en realidad, va a favorecer a mi aprendizaje y por ende me va a enseñar a convivir. Hoy estamos frente a una crisis también de convivencia. Y la pandemia también nos encierra en familia, nos encierra con nuestros hijos y nos invita a pensar qué estamos aprendiendo de la convivencia en familia, qué estamos aprendiendo de nuestros hijos, qué estamos viendo nuevo en ellos, qué podemos ver desde nuestra pareja, cómo podemos aprender todos los días y fortalecernos en familia. Bueno, la convivencia es algo que también se aprende y que está bastante olvidado en la escuela. Eso por un lado, ¿no? Este valor de la diversidad como un espacio pedagógico de crecimiento constante, no solo para las niñas, para las niñas, sino para nosotros, los adultos, ¿no? La escuela que se adapta, que busca movimientos, que está tratando de pensarse constantemente. A esto lo que se llama, es una escuela situacional, ¿no? Como decir, todos los días estar pensando formas y lugares de encuentros para que los chicos empiecen a adquirir su conocimiento de distintas fuentes, ¿no? Me parece que también una de las referencias que hacía Tonucci en esta última charla que dio hoy, hablando de los espacios de la escuela, hace referencia a que el aula no es un espacio muy sano para estar una cierta cantidad de horas, ¿no? Como que un niño que se mueve es un niño saludable.
Entonces habría que pensar en qué otros espacios tengo ediliciamente, sea un pasillo, sea un patio, para también crear un lugar de aprendizaje, ¿no? Cuando voy a organizar un acto escolar, cuando voy a transmitir algo que enseñé a otro grado, todo eso tiene sentido solo si hay un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje tiene que ver con ese ambiente que el docente puede ir creando, que sea motivador para los pibes y para el docente también, ¿no? Hay una realidad que es que hoy los docentes tienen un grupo de cantidad de enfermos más grande, ¿no? Los docentes son los que más se enferman y eso quiere decir que no están viviendo como deberían vivir ese encuentro con los niños y con las niñas, ¿no? Que algo mal estamos haciendo o algo nos está pasando y no estamos siendo atendidos por nosotros mismos en primer lugar, ¿no? Entonces me parece que algunos contextos que deberíamos empezar a pensar como cambios fundamentales tienen que ver con el espacio, con cómo agrupamos a los chicos. Deberíamos ya pensar que no todos los niños tienen que estar constantemente agrupados por su edad cronológica, sino que pueden estar agrupados por intereses, por capacidades, y eso no tiene que ver exactamente con una misma edad que aprenden todo lo mismo, ¿no? Me parece como un punto referencial. Hoy hay muchas escuelas que funcionan con reagrupamientos, ¿no? Y en ese modo, como te decía antes, buscar que los niños sean protagonistas y para eso tenemos que pensar en seguir trabajando con sociedades que dejen de ser un poco adultocéntricas, ¿no? Porque hoy la escuela, cuando se encuentre post pandemia, también tiene que preguntarle al niño cómo se sintió, qué siente que aprendió este tiempo y qué tiene ganas de aprender y cómo, ¿no? Me parece que el adulto muchas veces toma la palabra sobre encima del niño y eso es hoy un cambio muy necesario, ¿no? Para buscar que ellos sean protagonistas hay que escucharlos, pero hay que escucharlos en serio, ¿no? Y en eso me parece que están los cambios más grandes que podemos pensar hoy. Pensar en que tenemos que comenzar a trabajar sobre competencias, la perseverancia, la empatía, la confianza, el bienestar. Todo esto se aprende, las habilidades de escucha, de pensamiento crítico, la toma de decisiones. Estas son algunas habilidades también que menciona Rebeca Nijovic en su libro último que sacó, en el sentido de la escuela secundaria, que es muy interesante, ¿no? Analizar la idea de enseñar a pensar de manera crítica y buscar la evaluación como una oportunidad de aprendizaje. Me parece que esos, a mi modo de entender, son los cambios fundamentales que deberíamos empezar a pensar. Yo ahí quisiera como atajarte. Según te iba escuchando y según he ido leyendo de la profe Rebeca Nijovic, hay algo que me queda rondando en el alma y tiene que ver. Hace años escuché a un hombre llamado Miguel Martínez Migueles, después fue mi gran mentor y fue incluso parte de mi construcción profesional como mentor en el ámbito de la evaluación y de la investigación cualitativa. Y él decía algo bien interesante que hoy lo quiero aplicar a la escuela post-pandemia. Él decía que en la investigación hay como tres elementos importantes. Y lo comparaba con un edificio. Decía, la base, el terreno, la base y la estructura. O las paredes, ventanas, todo esto. Y él decía que las bases, el terreno era lo ontológico, el ser de la persona. Las bases, lo epistemológico, el conocimiento, el saber. Y las paredes, el método, el cómo lo hacemos. Y esto mismo pasa hoy, y tal como lo estás narrando, cuando nos planteamos la escuela post-pandemia. Si algo ha venido a hacer la pandemia, es a decirle a la escuela y a decirnos a nosotros, los maestros, señores, estamos desenfocados en lo que enseñamos. Enseñamos un montón de conocimientos que heredamos de la Edad Media, enseñamos desde una metodología que heredamos de la Edad Media y no hemos entendido que el hombre y la mujer de hoy son completamente distintos al hombre y la mujer de la Edad Media. Y allí viene entonces la pregunta, ¿quién es el hombre y la mujer de hoy? ¿A qué hombre y a qué mujer nos vamos a tener que enfrentar en la escuela post-pandemia? Vos decías algo interesantísimo. ¿Cuántos de nosotros les hemos preguntado a nuestros estudiantes qué quieren aprender hoy? En salita, en preescolar,
suele suceder. Las maestras hacen una ronda y le preguntan a los nenes, pero ya tienen prefabricada la respuesta. Y tienen prefabricado lo que van a enseñar. Así que es una cuestión más como de rutina. Algunas no, algunas lo hacen hermoso, ¿eh? Pero en la primaria, ¿cuántas veces les preguntamos al niño qué tienen que aprender? No, somos los adultos los que determinamos lo que tienen que aprender. Perdón, sí, adelante. Sí, me parece que justamente planteas un ejemplo muy interesante en el nivel inicial. Yo diría que hay muchas rutinas y muchas actividades que se hacen que se van perdiendo y que uno no sabe por qué se pierden, y tiene que ver con estas actitudes, estas cosas que se van aprendiendo, que de alguna manera se van diluyendo en el primario y en el secundario y que la verdad tienen un sentido muy grande. Para mí el nivel primario y el nivel secundario deberían mirar mucho al nivel inicial. Los chicos por lo general en casi todas las escuelas lo primero que hacen cuando llegan es ver, hacen una ronda y ver quién está y quién no está con sus fotos, ¿no? Eso casi que es mundial, diría. Entonces ahí hay un reconocimiento del otro, un reconocimiento en la convivencia con el otro que se pierde. Después eso no sucede, o sea, se toma una lista así rápido, pero la maestra de jardín destaca, uy, vino Luca, no vino, uy, ¿qué le habrá pasado? ¿Estará enfermo? ¿Se habrá quedado dormido? Hay un interés sobre el otro que está básico en una actividad así de sencilla y de grandeza, ¿no? Que tiene, que es de pensar el encuentro con el otro. Entonces, en primera instancia, me parece que algo muy interesante sería mirar al nivel inicial y empezar a comenzar a pensar muchos movimientos que hay a nivel inicial, sobre todo también cómo se trabaja por proyectos, cómo se trabaja en la ubicación de las mesas, los chicos no están sentados solos, y además, parece muy loco, pero entras a una sala de 4 o a una sala de 5 y hay mucho más silencio que en un primero y un segundo grado. Es decir, que están Sí, tal equivocados cual. en el formato no están, ¿no? Pero además, cuando llegas a un preescolar, hay una cosa que se ha desaparecido de nuestras escuelas, Nicolás. Hay alegría. En la escuela solo hay alegría en el recreo. Los niños solo tienen sonrisas en el recreo. Eso es terrible, pero terrible, terrible. El niño solamente juega en el recreo y eso es terrible. Que en la escuela primaria no juguemos, que el juego, que la alegría, que el entusiasmo, que la espontaneidad, que el compartir, que el reconocer al otro, que el comunicar mis intereses, que el sentirme escuchado desaparezca de un nivel al otro. Eso es terrible. Es una gran lección que nos tenemos que hoy replantear. De verdad que sí, lo que vas diciendo, siempre hubo un ministro en Venezuela que llegó a decir esto: cuando hablan de educación superior, no sé por qué piensan siempre en la universidad. Para mí, la educación superior es la inicial y allí deberíamos como nación invertir mucho más esfuerzo de los que invertimos. Invertir la pirámide, decía él, el gasto más fuerte se lo lleva a la universidad en cuanto a inversión, a plata, pero después la universidad es la que menos egresados tiene, la que menos personas tiene y la que menos nos importa porque ya los que están ahí ya fueron. En cambio, en la educación inicial tenemos más niños, tenemos más gente y sobre todo tenemos un nivel más importante de incidencia en el presente y en el futuro. Y ahí la inversión de capital es muchísimo menor. Digo esto para seguir complementando esta idea que tenés vos de mirar a la educación inicial. Hay mucho que descubrir en ese nivel para seguir haciéndolo. Perdón que te quito la palabra, que soy el invitado, pero ya te dije que me apasiona. Esta es mi debilidad. No, para otros es el fútbol, el Boca, el River, pero a mí me apasiona la educación. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y el café. Me parece muy bien. Coincido en lo que decís. Me parece que una escuela post pandemia también es una escuela que tiene que replantearse, que debería ser una escuela para entender al mundo, ¿no? Para comenzar a pensar aprendizajes que estén referidos al mundo en el que vivimos, ¿no? No podemos estar hoy enseñando como si nada estuviera pasando, sin tocar las realidades que están viviendo los pibes hoy, ¿no? Como decíamos anteriormente,
nosotros le preguntamos a los chicos cómo se sienten, le preguntamos qué aprendimos, le preguntamos qué creen necesario para su aprendizaje, para su recorrido escolar, seguir analizando para que amplíen su autonomía, por dónde les parece que podemos seguir estudiando. Algo interesante que vos decías es, el recreo es el espacio donde se los ve felices. Bueno, está comprobado que el recreo es el lugar donde más aprenden. Entonces, Sí, sabemos que hay un tal tiempo de cual. aprendizaje enorme. Creo que habría que tomar esto que estaba diciendo, ¿no? De los distintos espacios escolares como posibilidades de aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de una charla con el profesor Federico Murano, que se llama Infancias en Juego, invito a que la busquen después, donde hablamos sobre el juego libre y el juego con un objetivo, ¿no? Hay distintas maneras de jugar. Hay un juego que Sí, es sí. libre, que es lúdico, que no hay un fin en sí. Y el docente ahí puede estar como observador para luego construir y conocer ciertas personalidades que pueden tener los alumnos. Por eso te digo, para mí los cambios referidos y más importantes que tenemos que hacer, primero es como docentes preguntarnos si pretendemos que las cosas cambien. Y esa es una pregunta crucial. O sea, ¿realmente tenemos ganas Sí. de cambiar ciertas cosas de nuestra estructura? Y si las tenemos, sabemos que en este nuevo camino vamos a perder un poco el equilibrio, porque vamos a tener que pensar y aprender todos los días, ¿no? Y como te decía, la pandemia nos invita a pensar con otros, a pensar en equipo, a pensar en la convivencia, a pensar en las aptitudes que tienen los otros. Y creo que ese es el camino. Después, en lo referente a lo físico, que está claro que el aula no puede ser el único lugar de aprendizaje, que los chicos no pueden estar tantas horas sentados, les van a salir, como dice Tonucci en el dibujo, ¿viste? Le van a salir raíces de las Tal piernas y de cual, los bancos. tal Y que cual. bueno, y que los modos de agrupar ya no deberían ser por edades. Eso para mí está, por lo menos en el proyecto escolar que estoy presentando en mi escuela, lo tengo clarísimo que quiero ir por ahí. A ver, nadie tiene la posta acá, como decíamos antes, ¿no? Una escuela es esa que produce pensamiento, eso que nos está pasando a nosotros dos mientras nos escuchamos y mientras leemos lo que la gente escribe. O sea, ese es el sentido para todos, ¿no? Y en ese sentido también hay que saber que si uno en ese camino comete errores o va fracasando, tiene que tener la grandeza de aceptarlo y de aprender de eso, ¿no? Claro. Dos cositas, Nico. Rapiditos para no quitarte el tiempo que aquí en Instagram es tan valioso. Eh, Son dos experiencias, o sí, dos referencias personales que me voy a permitir. La primera es, bueno, aquí está una compañera que trabajó conmigo hace muchos años. Yo también soy maestro de primaria y me encanta cuando la gente me dice, pero córrete un poquito. Ayer me dijeron casualmente alguien en mi espacio laboral, pero córrete un poquito de tu lugar de docente. ¿Y qué? ¿Me estás pidiendo que me corra de mi ser? ¿Que me estás pidiendo que me corra de mi base ontológica? Yo hoy no me concibo ni me pienso de otra manera que no sea la de maestro. Cuando estaba trabajando con Margini, que está por ahí conectada, que también tiene un espacio hermoso en Instagram, éramos compañeros en la primaria. Bueno, yo me la pasaba jugando, entonces tú decías, observar a los chicos, y por ahí alguien puede pensar quedarse afuera viendo cómo ellos juegan. Pues yo hacía una observación participante. Yo jugaba con ellos, peleaba con ellos, les hacía trampa y dejaba que pelearan un poco conmigo. O sea, además era nunca me enfermaba yo, siempre estaba saludable. Claro, ¿cómo me voy a enfermar si me la paso tan bien en la escuela? Y lo segundo tiene que ver con esto de agrupar por capacidades. Tuvimos una experiencia muy linda en Venezuela, que era que en la mañana teníamos las clases graduales como la heredamos en la Edad Media, que ustedes le heredaron aquí con la ley, ahora olvido el nombre de la ley de principios del siglo XX, la gradualidad del sistema educativo formal, y en la tarde teníamos lo que llamábamos los grupos de interés. ¿Qué eran los grupos de interés? Eran propuestas que los mismos docentes hacíamos. Por ejemplo, a mí me gustaba la locución. Soy locutor. Entonces, a mí me gustaba la locución. Y yo tenía un grupo de radio escolar. Entonces, todo lo que les gustaba hablar, lo que les gustaba, les emocionaba la idea de la radio, venían al espacio. Había un aseño que le gustaba la danza. Entonces tenía un espacio de danza folclórica. Había otro que le gustaba las cuerdas. Entonces tenía un espacio de
cuerdas típicas venezolanas. Y así cada uno, el fútbol, en lo que fuera. Recuerdo una vez una niña que dice, y después como había grupos que agrupaban más niños, como por ejemplo el del fútbol, había una niña que quería jugar fútbol, pero nada más nos daban 3 cupos porque estaba full el grupo. Entonces, bueno, vamos a darle 3 cupos por grado, porque si no, todos van al grupo de fútbol y aquí no vamos a poder avanzar, ¿no? Bueno, y entonces la niña, y había 5 varones, y ella sola niña, y quería jugar fútbol, y los otros le decían, pero si el fútbol es un juego masculino, tú quédate haciendo trenzas, bailando con la seña de danza. Y esta niña peleó de tal manera que fue de los 3 cupos que teníamos, ella obtuvo 1. Yo no pude quitar, porque además el maestro, viste, la escuela adultocéntrica, el maestro es el que determina, él manda las listas para los grupos de interés. Entonces, claro, yo como le quitaba, si esta mujer había peleado, esta chica había peleado con las garras, su lugar en el grupo de fútbol. Decís, qué aprendizaje tan importante para la vida el de haber tenido que pelear con las garras su lugar entre un grupo de varones que le decían que ese juego era para ellos y no para ellos. Vamos, me llevé más tiempo el que quería quitarme. Pero bueno, estas reflexiones hermosas sobre la escuela post pandemia. Seguro, Néstor, igualmente esto que decís, el aprendizaje que habrá tenido ella, no solo habrá sido solo de ella, ¿no? Incluso llegó a Bien vos, el mío. seguramente habrá llegado Sí. a muchos compañeros, ¿no? Entonces, hay algo interesante lo que vos decís, se juntan por capacidades y muchos eligen el fútbol. Bueno, te doy un ejemplo claro, un proyecto sencillo, hoy el fútbol puede estar muy relacionado, está muy relacionado con la matemática, por ejemplo. Hoy los deportistas tienen control de la cantidad de kilómetros que corren, de la cantidad de pases que dan, de la cantidad de tiros al arco. Hay una parte de estadística que se puede trabajar tranquilamente y se puede hacer referencia en eso que te gusta, se puede abarcar otras áreas, ¿no? A mí me parece que la escuela, como decíamos, no solo debe plantearse los espacios que utiliza, los modos de enseñanza, sino también cómo empezar a crecer desde estas posibilidades que presentan los niños y las niñas. Hoy me parece que el desafío más claro que tenemos es pensar que necesitamos una escuela con más autonomía. A ver, hoy se encuentran los chicos en sus casas, teniendo que organizar sus tareas, teniendo que organizar su tiempo. ¿Lo pueden hacer solos? Si no lo pueden hacer solos es porque algo de lo que venimos No está haciendo bien. tenemos que modificar, ¿no? Claro. Entonces, no los estamos, es como cuando malcriamos a nuestros hijos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si malcriar es la palabra, pero cuando les damos los gustos de todo o cuando no dejamos que experimenten alguna situación solos, y les estamos resolviendo las cosas, no les damos autonomía. Y esa autonomía, cuando los chicos la consiguen, la disfrutan un montón. Así como vos disfrutás de la escuela, y ahí justo escribió el doctor Quipano, que es un médico que analiza la nueva medicina germánica, que dijo, ¿cómo te vas a enfermar si sos feliz haciendo lo que haces? Parece una reflexión sencilla, pero es muy grande esa reflexión. Vos sabés que en la escuela en la que trabajo, nosotros en una jornada docente decidimos pintar el patio con juegos en el piso, ¿no? Para todos los chicos. Y resulta que después cuando venían los recreos, no solo jugaban los niños y las niñas, sino que jugaban los profes también. ¿Qué mejor manera de estar cuidando ese espacio que estar jugando con ellos, ¿no? Me parece que lo que no tenemos que olvidarnos sobre todas las cosas y como potencia para la educación es que los adultos y las adultas que estamos trabajando ahí tenemos que ser felices. Esa es la primera condición para poder darle lo mejor a los chicos. Nadie que está el primer principio que no es saludable, sí, si no estás en un ambiente que no te hace bien, que no es saludable, o no es para vos, o sinceramente no estás haciendo lo que te hace feliz. Entonces, seguramente que si planteás algo nuevo, como esto que decimos de pensar los espacios, de pensar cómo agrupar a los chicos, seguramente van a haber desafíos y van a haber obstáculos. Y esos desafíos y esos obstáculos te pueden tirar para abajo como pueden ser motivadores. Claro está que hay que capacitarse, uno tiene un rol muy, muy importante en la sociedad, y esa capacitación también es con otros, ¿no? Pero me parece que ese es el primer lugar para comenzar a pensar un cambio. Primero un cambio interno de cómo quiero habitar ese espacio escolar, cómo quiero estar en mi rol como director, en mi rol como maestro, cómo quiero habitar esos distintos espacios, cómo puedo hacer para dejar de mirar el aula como un lugar cerrado
sino como un espacio más entre todos los que hay en la escuela. Y bueno, me parece que el planteo primero es personal, como te decía, ¿no? Esta idea de pretendo que esto cambie y si pretendo, bueno, ¿qué movimientos puedo ir haciendo, ¿no? Y después seguramente es un trabajo en equipo. Nico, y ahí te quiero atajar. Trabajo en equipo y esto que vamos hablando. ¿Te acordás la analogía de la construcción del edificio? Entendemos la escuela y la educación formal escolarizada como este edificio. Y hemos hablado de lo ontológico, esto de los principios que nos mueven, de los valores que nos mueven, esto de lo que tiene que ser cada docente, esta pregunta que vos dejabas en el aire de ¿tenés ganas de hacerlo? Lo primero que nos tenemos que plantear es si tenés ganas de hacerlo, si tenés ganas de que esto tome otro rumbo, tome otra dinámica. Por ahí a veces es la intención del director de la escuela y es dale que te pego con la historia y los maestros nada que se dan por enterado y para ellos esto de inventar, crear, reinventar. Hay un filósofo latinoamericano importante que tenemos la suerte que haya nacido en nuestro país, que se llama Simón Rodríguez, y Simón Rodríguez dice, inventamos o erramos. Es un pensamiento pedagógico. Inventamos o erramos. Capaz hay gente que no quiere inventar y que quiere quedarse así. Entonces, esto de lo ontológico es importante. Esto del epistemológico que hablabas de todos estos transformaciones que se tienen que dar, esto de entender que el aula no es el único espacio donde acontece el aprendizaje, que es un espacio más, ni siquiera tendríamos que privilegiarlo, tendríamos que entender que había otro pensamiento que me viene a la cabeza que decía, toda la patria una escuela, toda la patria una escuela, toda la escuela, y bajándolo más, toda la escuela es un aula, mi comunidad es un aula, mi familia es un aula, y esto nos lo ha dejado la pandemia. Hemos entendido que el aula es translúcida y no tiene límites, no tiene fronteras. Es extra frontera, extra límite. Ahora quisiera que entráramos en lo último, y esto del tiempo de Instagram siempre nos apresura. El cómo. ¿Te atreverías a compartir con nosotros cómo lo estás pensando para tu escuela? Capaz que nos ilumina a todos. A mí el primero, Mira que estoy tomando apuntes. No es mentira, Estoy tomando apuntes. Qué grande, Néstor. Me alegra mucho que, bueno, yo también estoy aprendiendo de vos y de la gente que está ahí. También motivo a la gente que está ahí, que quiera escribir alguna pregunta o lo que surja, también está bueno. No porque tengamos las respuestas, porque siempre es más lindo tener muchas preguntas a muchas respuestas, pero sí para ir pensando cómo ir concluyendo en esta charla. Yo pienso que Leukovic habla sobre la escuela Galpón, ¿no? Que dice que Galpón es una escuela en la que se encuentran un montón de personas y no saben para qué, ¿no? Es donde yo voy y tengo una serie de rutina, me encuentro la bandera, hago una oración, entro al aula, salgo, voy a otro lado y lo hago todo a modo automático. Me parece que uno de los primeros cambios, por lo menos que yo quiero en mi escuela, es que las cosas no se hagan de modo automático. Y para que las cosas no se hagan de modo automático, hay que aceptar ciertos movimientos que para algunos pueden parecer caóticos y para otros pueden ser creativos. En mi escuela los chicos van y vienen, corren, preguntan algo, vuelven, salen, caminan por todos lados. A mí eso me parece que es algo importante para analizar. Hay que empezar a ver que el movimiento en la escuela es educativo y que el movimiento no solo es educativo, sino que es saludable que los chicos se muevan y que en esos espacios en los que se van moviendo hay todo el tiempo aprendizaje. La escuela que yo estoy tratando de crear, yo hace 6 años ya estoy como director, lo primero me parece que hay que llevar adelante es, hay una realidad que tiene que ver con convencer, que es tratar de convencer que lo que uno está haciendo va a ser para bien, ¿no? Porque cuando uno trae una teoría así que para uno es sencilla o que lo tiene muy asimilado porque lo viene pensando hace mucho o leyendo autores, por ahí para otros es una locura, ¿no? Por ahí yo hablo de pensar en aulas con chicos de distintas edades y para algunos es una locura y yo particularmente lo viví como maestro trabajando en una escuela rural y no me pareció para nada una locura. Entonces, mucho tiene que ver con las experiencias, pero me parece que el primer lugar es empezar a formar pequeños equipos que tengan muy en claro o que empiecen a debatir sobre esas ideas y esos pensamientos que se quiere lograr. Parte de eso en mi escuela ya se hizo.
hemos tenido capacitaciones con supervisoras, con profesores, que comenzamos a pensar sobre algunos textos en función de los reagrupamientos y las posibilidades de formar trayectorias distintas, pensando, y esto me parece que, esto anotalo, Néstor, que Aquí estoy, la idea es pensar por una escuela más justa. Para mí, esta cuestión se trata de justicia. O sea, darle a los niños y a las niñas lo que necesitan, no a todos lo mismo. Y ese es un punto que comenzamos a empezar a pensar todas aquellas personas que por ahí la escolaridad que vivimos, si miramos para atrás, no nos fue la mejor o no fue la mejor experiencia. Yo siempre digo que la escuela la cambian aquellos que sufrieron algo de ese contexto o de esa estructura, ¿no? Yo no viví ni la mejor ni la peor escolaridad, pero muchas cosas me las repregunto y me hacen pensar en esta escuela que quiero. Básicamente, el proyecto es un proyecto de reagrupamiento, de comenzar a pensar en que los chicos pueden estar siempre frente a un desafío. ¿Qué quiero decir con esto? No frente a la idea de habilidades, quién tiene más o menos habilidad, sino que lo que a mí se me presente como contenido siempre sea un desafío y no un obstáculo. Hay pibes que pueden seguir avanzando en una materia más, en otras menos, y hay chicos que tienen otros ritmos que también está buenísimo. Y esto viene de la mano con algo que parece una obviedad, pero no lo es que las habilidades de ellos son diferentes y que esas habilidades pueden perderse ante una escuela que solo prioriza prácticas de lenguaje y matemática a nivel mundial, o pueden potenciarse con la posibilidad de tener un buen maestro. Como dice acá un compañero, que tener un buen maestro es un derecho de los niños y las niñas. Entonces, si uno tiene un buen maestro y un buen proyecto educativo, posiblemente eso que sabe, o eso que no sabe y lo tiene, esa habilidad, la puede explotar muchísimo más. A mí me preocupa mucho los niños y las niñas que tienen habilidades que no están en el campo de práctica de lenguaje y matemática y que no pueden ser fortalecidas porque es mucho lo que se espera de estas áreas y poco del resto, ¿no? Me parece que el proyecto que yo estoy planteando va por ese lado, va por la búsqueda de habilidades, va por la búsqueda de espacios multifuncionales, que las aulas tengan distintas funciones, que los patios tengan distintos movimientos, y aceptar ese movimiento que algunos ven como caos, como una oportunidad de aprendizaje, como un movimiento educativo, como una escuela de movimiento. Ese es un poco Nico, por arriba la idea. Nico, yo quisiera aprovechar para leer algunas cosas que han ido colocando y bueno, saludar a todos los que se han ido uniendo a esta experiencia de varias partes de la Argentina, de Ushuaia, de Santa Fe, de Buenos Aires. Hay gente que dice, esto lo hacemos en el jardín. Otra persona dice, como acontece en las escuelas generativas en San Luis. También se han unido personas desde Paraguay, hay personas aquí de Paraguay, evidentemente también hay personas de Venezuela. Margini que dice, bellos recuerdos de la escuela Nicolás Curiel, que fue la escuela donde trabajamos, donde también se fueron dando todas estas experiencias hermosas. Dice el profesor Nicolás eliminó el timbre, un genio, dicen. ¿Cómo te vas a enfermar si la pasas tan bien? Y bueno, por aquí siguen comentarios como bien lo que dicen, está genial toda esta información. Debemos trabajar en el ser, dicen por aquí, debemos trabajar en el ser. Bueno, me encanta lo que escucho, profesor Nicolás. Dice también desde Chile, una venezolana que se encuentra en Chile, educadora también hace muchos años. Así que es un montón de expectativas y de experiencias hermosas, ¿no? Se une por aquí también desde España la profesora Domili. Así que bueno, vamos compartiendo con todos ellos. Nicolás, un día en tu escuela ideal. ¿Cómo sería un día en tu escuela ideal? De primero a sexto, o de salitas de jardín a sexto, porque sabemos que tu escuela tiene esos dos niveles, el nivel inicial y el nivel primario.
Sí, el nivel secundario está por la mañana y hasta nos cruzamos en algunas horas, y algo muy interesante a destacar acá es que en mi gestión, lejos de pensar en que los pibes adolescentes no se crucen con los más chicos, tratamos de trabajar con los directivos del nivel secundario para que eso sea una potencia, ¿no? Que esa relación Muy es muy bien. valiosa. Los chicos cuando les das ese espacio lo disfrutan mucho y bueno, hacen campamentos y nos acompañan, entre otras cosas. Te quiero contar antes, con respecto a lo que la gente iba escribiendo, primero muchas gracias por el cariño, que es verdad que hay muchos proyectos funcionando así y que lo curioso y alentador es que la mayoría de estos proyectos funcionan donde los recursos no están, digamos, donde los recursos no están, hay creaciones y en estos obstáculos que a veces se viven, se generan este tipo de posibilidades, ¿no? Como son los Dice un reagrupamientos, como científico, son las escuelas cicladas. las carencias son más creativas que la suficiencia. Exactamente. Y Néstor, un día, a ver, un día feliz para mí, es muy difícil de describirlo, pero una escuela, la que tengo, soy feliz, para decirlo de alguna manera, es la escuela que yo hice el nivel secundario, después yo trabajé por distintos lugares y bueno, tuve la posibilidad de volver. Eh, la escuela feliz es la que tengo, los chicos entran a la dirección como un espacio más, la dirección no es un espacio en el que tengan miedo. Hace poco puse un pizarrón con marcador donde los chicos entran y pintan, nenes de 5 años hasta 6, 7, 8 entran a tomar a un mate a la dirección, pasan y me piden un mate, por eso tengo que tener azúcar, porque generalmente les gusta con azúcar, pero la escuela, el día de la escuela que a mí me gusta es Cuando ese, yo vaya que los también me le chicos, echas azúcar, ¿eh? muy bien, ese que los chicos se hacen protagonistas no solo de su aprendizaje, sino protagonistas de sus espacios. La escuela es para ellos. Y para mí un día ideal es un día así, de juegos. Hubo un día que hicimos recreación y que empezamos a hacer distintos juegos en distintos espacios donde los chicos iban, jugaban al metegol, allá jugaban al fútbol, al handball, corrían, profe, pasaban dire, me chocaban los 5. Ese es un día ideal para mí. Acá comparte un compañero que vino a visitarme que, bueno, entran a buscar pelotas para jugar, yo tengo pelotas en dirección, entonces les doy también para que jueguen. Para mí un día perfecto, la realidad si yo tengo que elegir lo que más me gusta, es un día recreativo. También otros días que disfruté mucho fueron días de lectura. Hubo un proyecto que te lo voy a compartir para que se multiplique, que comenzamos en nuestra escuela, que se llama Leo Leemos, que en algún momento del día absolutamente todos, pero todos leemos. El encargado que está en la puerta, el director, la secretaria, el administrador, todos los pibes, todos los profes, y leemos lo que nos interesa. No leemos lo que nos obligan a leer. Y en esos días, hubo días que invitamos a las familias también y trajeron su libro y paramos 15 minutos, 20 minutos para leer. Y eso es algo que yo disfruto mucho, podría decir que son los 15, 20 minutos que más disfruto, porque es como que estamos todos en la nuestra, pero recontra conectados, ¿no? Entonces, bueno, esas son, en realidad no sé si hay un día especial, pero sí hay experiencias en las que disfruto mucho, como son los campamentos también, donde tenga la posibilidad de mostrarle a los pibes y que se lleven en su cabeza la idea de que el director es alguien cercano, es alguien con el que puedo charlar, es alguien con el que puedo contarle mis preocupaciones, es alguien que me va a escuchar, y me parece que eso es lo mejor que se pueden llevar Bueno, los pibes. Hoy la autoridad se gana con confianza y con cariño. Y bueno, esa para mí es la escuela feliz, por decirlo de alguna manera, la escuela que quiero y la que voy llevando adelante, ¿no? nos quedan pocos minutos. Yo le animaría a todos los que están escuchando, algunos están desde el primer minuto que arrancamos, cuando nos cortamos y nos volvimos a conectar. Así que ya nos quedan muy poquitos minutos. Me gustaría, si pueden hacer, además de esas reflexiones hermosas, algunas preguntas, como decía Nico, tal vez no para dar respuesta, sino para que nos sigan orientando la reflexión, nos sigan despertando el deseo. A mí eso es una de las cosas que más me mueve, es decir, cuánto deseo lo que hago. Lo deseo con toda el alma, entonces estoy por buen camino. Algo importante, Nico, que los chicos también participen de la gestión. Esto me parece que para mí es fundamental.
por allá por el año 2003, iniciamos un hermoso proyecto que se llamaba El Gobierno Estudiantil, donde los chicos, con el pensamiento de una filósofa de la educación venezolana llamada Belén de San Juan, que decía que la escuela tiene que reproducir el modelo de sociedad que queremos construir con los chicos y las chicas, ¿no? Entonces decía, bueno, en esto de la democracia, que hubiesen elecciones, que los chicos votaran, que se hizo toda una movida hermosa, pero además no se quedó en un espectáculo, en un show o en un teatro, sino que los chicos tenían que tomar decisiones, se reunían con el consejo, se los escuchaba, y cuando tenían quejas o problemas que plantear, incluso ayudarlos a ver, estás en lo correcto en lo que estás planteando, pero por ahí el tono podríamos cambiarlo para que no resulte tan agresivo. Y bueno, desde esas pequeñas cositas que también también es un aprendizaje necesario, hasta que, profe, nos gustaría que los recreos fueran, por ejemplo, que los pudiéramos hacer en tal espacio de la escuela, porque ahí nos permite jugar mejor, y modificar los espacios de la escuela en función de esas propuestas estudiantiles. Lo llamamos así, el gobierno estudiantil, y el chico participaba de los consejos, el presidente, el vicepresidente, y luego tenían estructuras de coparticipación, donde se elevaban las propuestas y se hizo una constitución escolar, donde se tuvo que votar artículo por artículo, salón por salón, cada una de estas propuestas, y que los docentes teníamos que respetar. Fue una experiencia maravillosa, nos llevó 3 años igual. Está buenísimo, Néstor. A mí me parece que, como decíamos, la democracia es algo que se enseña con el accionar, ¿no? No es algo que se enseña hablando. También hay que tener presente de que escuchar a los niños, a las niñas, generalmente es algo que nos moviliza mucho a los adultos, entonces muchas veces tenemos respuestas automáticas a eso y no ponemos en acción algunas cosas de las que proponen los niños y las niñas. Entonces también hay que aprender a escuchar con oídos que no sean adultocéntricos, ¿no? Como decíamos antes, que no estén focalizados hacia donde yo quiero llegar, ¿no? Algunas decisiones que tomamos los adultos también tienen que ver con considerar que le hagan bien a los niños y a las niñas, ¿no? Pero el escucharlos y tomar nota de lo que ellos quieren también es algo que nos moviliza, tenemos que saber que nos moviliza y empezar a pensar cómo cambiarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los recreos poníamos música, yo ponía música, y un día me dijeron los chicos que no querían más música en los recreos. Y bueno, se sacó. Era algo lindo, pero bueno, para ellos no les gustaba porque no podían escucharse mientras jugaban. Entonces, bueno, se sacó. Lo que yo, por ejemplo, saqué de mi escuela y que fue una discusión muy grande fue el timbre. Y lo saqué con la idea de que les hace mal, que es una contaminación sonora y que todos los profesores sabemos cuándo finaliza un espacio o cuándo comienza en otro, todos tienen celulares, relojes y tiene que ver con la voluntad de uno moverse dentro de la escuela, ¿no? Pero hay cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Y generar espacios cálidos para los chicos para que puedan aprender bien. Mirá, te doy un ejemplo cortito porque se nos va el tiempo. La otra vez escuché a un médico diciendo que en los locales de venta, en los shoppings, cuando uno entra, te ponen olores ricos, aromas sahumerios, olores ricos, porque dicen que si el espacio hay una linda música o huele bien, hace que la gente quiera comprar, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en una clase o en un espacio escolar no puede haber música de fondo, no puede haber prendido un sahumerio con un rico olor? ¿Por qué no intentamos que esos espacios sean agradables si lo más importante son los niños, ¿no? Y en ese espacio de aprendizaje. Parecen pequeñas cosas, pero como siempre digo, son pequeños movimientos para grandes cambios, ¿no? Otro proyecto así rápido, te cuento, que hicimos en la escuela, se llama Proyecto Yo Sé, que ganó una mención especial, donde yo abrí las puertas a todos los familiares que querían venir a enseñar algo. Durante ese año hubo clases de gastronómicas, vinieron abuelos a enseñar a tejer, vinieron a contar cuentos. Bueno, eso tiene que ver con una mirada a futuro. Si yo quiero hablar de habilidades, bueno, primero tengo que abrir un espacio donde todos puedan
expresar esas habilidades y que esos aprendizajes también sean para la vida cotidiana. Cerrando esta idea de que lo que vos planteás sobre qué aprender post pandemia, bueno, me parece que tiene que haber una escuela para entender el mundo, una escuela que me ayude a aprender algo que modifique mi realidad y la de los otros. Por aquí preguntan cómo podrían participar los padres sobre los contenidos educativos. Yo creo que es un poco la respuesta que ahora ha dado Nico con esto de este proyecto, ¿no? No solamente los padres, entender hoy la familia en un contexto más amplio. Y por qué no la sociedad, el párroco del barrio, el policía, el médico, la enfermera, el bombero, el montón de personas que hacen vida en la comunidad y que los chicos los ven todos los días, el chico que vende el periódico, el del kiosco, cuántas cosas nos tienen que enseñar y nos enseñan. A mí uno de los aprendizajes más hermosos que tuve en la vida me lo enseñó el señor del kiosco de mi barrio. Y no sé qué grado de instrucción tendría, pero me enseñó que no se pasa una calle corriendo porque me puedo caer y el auto me puede pasar por encima. Y eso me quedó grabado para toda la vida. Entonces, como vos decís, la escuela, toda la patria es una escuela, toda la escuela es un aula y todos los aprendizajes pueden entrar en la escuela porque tiene que ser la escuela post pandemia, una escuela para entender el mundo. Yo creo que eso nos podría quedar como idea fija para todos los que están participando. Y para los que se unieron al final, estamos conversando con el profesor Nicolás Becerra, director de una escuela en la ciudad de Buenos Aires, en este primer programa de diálogos pedagógicos, reflexiones de una educación en tiempo de crisis. Así que ha sido hermoso esta tarde poder compartir con vos, Nico. Me queda una linda reflexión también de todo lo que vas diciendo, que me recordó a un profesor llamado Víctor Morles en mi país. Víctor decía, él tenía un artículo que decía, para que la vida no raspe a la escuela. En Venezuela raspar es reprobar, ¿no? Para que la vida no repruebe a la escuela. Entonces, una educación para que la vida no repruebe a la escuela. Necesitamos aprobar la vida, no aprobar solo matemática, lengua, sino aprobar la vida. Y en esto la escuela y profesores como vos, Nico, y como toda la gente que trabaja con vos, seguro, están construyendo para que nosotros, los aprendices, podamos aprender bien. Gracias, Néstor. Seguro, ojalá vayamos a una escuela que no tenga que reprobar a nadie. Ojalá sigamos pensando en una escuela que analice las trayectorias, que los pibes siempre se estén desafiando. Ojalá no existan las repitencias, que solo sean una necesidad para llevar adelante frente a realidades por ahí en que los chicos necesitan más tiempo con nosotros. Yo pienso, por ejemplo, ese punto en que la escuela primaria acá tiene 7 años, hay pibes que por ahí necesitan 8, pero no por cuestiones de aprendizaje cognitivo, sino por realidades y vivencias que tienen, que se dan de esta manera, pero ojalá no estemos reprobando, ojalá estemos enfrentando siempre a desafíos y entendiendo que los desafíos para cada uno, para cada una son distintos y en distintos tiempos. Te repito, para mí todo esto tiene que ver con un aprendizaje de convivencia y con un aprendizaje que la pandemia nos viene a demostrar, ¿no? Que tenemos que llevar un proyecto adelante que nos haga felices a nosotros y que podamos transmitir esa felicidad y esa alegría como objetivo de la vida y como un derecho. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Te hago una pregunta final. ¿Cuándo vas a escribir el libro? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a escribir el libro? Mirá, lo último que escribí fue un artículo que va a salir en unos días en un diario de España, pero bueno, después lo voy a compartir. Es lo máximo que llegué hasta ahora, pero bueno, de a poco vamos escribiendo. Me parece muy importante escribir las prácticas. Le digo a los docentes que están ahí, ir escribiendo las experiencias que van teniendo me parece muy valioso. Así que bueno, yo hice una escritura que después creo que la compartí en mi Instagram, que pueden verla, así en diferentes fotos, analizando esta etapa que estamos viviendo y analizando la educación. Así que el que quiera puede entrar y chusmear ahí, la va a encontrar.
Buenísimo. Entonces nos vamos despidiendo. Cae la tarde en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Son ahora las 6:32. Así que ya está oscuro aquí en Comodoro, Nico. Hemos tenido unos días muy fríos. Chubut, la zona este, muy dolorosa la situación de nuestros hermanos y hermanas originarios que se han quedado presos de la nieve, se han quedado aislados y es muy difícil hacerles llegar los recursos necesarios para poder combatir el frío. Han tenido que lanzárselos por aviones, por helicópteros, una situación muy dura que los que venimos de Venezuela no, para nosotros es absolutamente extraña, porque en nuestro país no hay nieve, salvo que no sea en las cumbres de uno de los estados que forman parte de la cordillera andina suramericana. Pero de resto en nuestro país el clima no llega a niveles de nieve. Pero aquí sí hemos visto pues el dolor de lo que estamos Un abrazo, viendo. Néstor, especial para todos los venezolanos. Un cariño muy grande. La experiencia que tengo de conocer venezolanos, de haber viajado a Venezuela, es hermosa, de gente muy valiosa. Así que un abrazo enorme para darles fuerza siempre en el momento difícil que están viviendo. Así es, pero hemos encontrado en Argentina un país hermano. Y cierro con esto, había un gran letrero en un barrio popular de aquí de Comodoro Rivadavia, que me parece que es un pensamiento popular también en la Argentina, conocido por muchos. Dice, ningún latinoamericano es extranjero en territorio argentino. En suelo argentino, ningún latinoamericano es extranjero. Yo me he sentido en casa, me he sentido muy querido, muy amado, muy considerado, muy respetado y por gente maravillosa que cada día, de la que aprendo mucho cada día. Así que bueno, en nombre de todos los venezolanos que estamos aquí, gracias. Me alegra mucho, felicitaciones por este programa que estás iniciando y bueno, como decía John Lennon, ojalá que estemos pensando en un mundo sin países, sin fronteras y con paz, ¿no? Y a seguir creciendo y a seguir pensando juntos por el bienestar de todos, especialmente de los niños y niñas, que son los más importantes, junto con los ancianos, a los que tenemos que estar más atentos. Gracias, Nico. Bueno, unidos en la pasión por la educación, no queda más que despedirnos y decir hasta una nueva oportunidad para que Diálogos Pedagógicos pueda seguir construyendo la reflexión de la educación en tiempos de crisis. Gracias por todo este momento sabroso que hemos vivido y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Néstor.